Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en estas charlas del Seminario Teológico sobre Apocalipsis y el libro de Daniel y su íntima relación con el resto de la palabra de Dios. Continuamos disertando un poco sobre la simbología inherente a las siete trompetas que nos trata allí el libro de Apocalipsis, sobre que hemos venido disertando en Apocalipsis 8 y 9. Nos hemos extendido un poco porque el tema es un tanto denso y es un tema que amerita cierto nivel de explicación, de profundidad y asimismo requiere de algunos conocimientos importantes sobre el tema histórico y en su momento referiremos acá y daremos pues algunos referentes bibliográficos que nos permitan conocer con más detalle este tema, retomando sobre el significado de estas siete trompetas, que la idea es cerrar hoy Apocalipsis 8 y 9 para dar inicio a la reflexión, el análisis de los siguientes capítulos de Apocalipsis. Eh, Retomemos. Habíamos visto que en Apocalipsis, cuando se habla de las trompetas, habían unas semejanzas y unas diferencias muy marcadas entre todas ellas. Por ejemplo, en las trompetas uno y 2 se daban dos eventos muy similares, pero distintos. ¿Cómo así me perdí? No, muy sencillo. La primera trompeta se veía un significado donde se destruía la ciudad de Jerusalén por parte de los romanos. Y en la trompeta número 2 se destruye a los romanos por parte de Babilonia, por parte de los invasores babilonios. En la trompeta 3 y 4 veíamos que se daba una contaminación de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios. Se da una tremenda contaminación por unas doctrinas falsas, por unas doctrinas equivocadas, amañadas. Y en la cuarta trompeta se veía cómo se dispersaba esta contaminación a través de la tercera parte de la iglesia, es decir, se iba a perder, se iba a extraviar por esa contaminación que se había dado en la tercera trompeta. En la tercera llega la contaminación, en la cuarta se expande. Y se encuentra una iglesia caminando en medio de tinieblas, en medio de oscuridad, dejando de lado la premisa más importante, y es que Jesucristo es la luz, es el camino, en la verdad y en la vida. Pero en este contexto, lo más importante, Jesucristo es la luz. Y dejamos de lado la luz para caminar en tinieblas. Trompetas 1, 2, 3 y 4. En las trompetas quinta y sexta hay una invasión de langostas y se da el primero de los tres ayes de los que habla la palabra. Un tema bastante denso. Empieza aquí porque empieza a complicarse este tema no solo de las trompetas, sino de la interpretación y de la aplicación histórica del momento histórico, tanto del pasado como del actual. Empezamos a incursionar en la dinámica del tiempo para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en la quinta trompeta aparece el tema de las langostas, de una nube de langostas.
de unos ejércitos de langostas que empiezan a desolar y a destruir todo a su paso. Pero estas langostas, que son unas langostas voladoras, tienen unas características físicas, fisionómicas muy particulares, que son las que sirven precisamente de punto de partida para comprender de quién o de qué se tratan estas langostas que vienen con ese tremendo poder destructor. Veamos, son unas langostas que tienen rostro humano, está allí establecido. Son unas langostas que tienen corona. Entonces, un momentico, venga, la cosa empieza como a complicarse. ¿Qué quiere decir que tengan rostro humano? ¿Qué quiere decir que tengan corona? Hablan allí de que tienen unos cabellos largos como si fueran de mujer, como unos velos que parecen cabellos, que complican aún más esa interpretación, dejan un sinnúmero de dudas de por medio, medida que vamos leyendo. Hablan de que parecen caballos guerreros que van invadiendo. Dice que tienen, la langosta es una cola de escorpión. Recordemos que el escorpión ataca y lleva su veneno, porta su veneno en la cola. Recordemos que en profecía bíblica el significado de mujer es iglesia y el significado de cola es falsa doctrina. Vamos empezando a concatenar. Habla de que tiene unos colmillos, unos dientes que son como de león. Y por último, habla de que tienen un rey, de que tienen un líder, de que tienen una cabeza pensante delante de ellas. Y hablan del ángel del abismo y revela allí su nombre. Hablan de que el nombre de este rey, este ángel del abismo es Abadón, o en otra lengua, Apolón, que la mejor adaptación lingüística al castellano sería el destructor. Entonces tenemos aquí un catapis de información: rostros humanos, cabellos largos, velos, coronas, mujeres, cabellos de mujer, cola de escorpión, ejércitos como caballos, un líder, un nombre, una descripción muy detallada frente a todo esto, unos dientes de león. Y es aquí donde surge el primer ay, de los tres ayes que están descritos allí en Apocalipsis 9, 8, y que surgen entre la quinta y sexta trompeta. ¿De qué se trata? ¿De qué nos está hablando? Ojo que posterior a estas langostas se suelta, se libera a los 4 ángeles que hay atados junto al río Éufrates. ¿Cómo así? Suficiente no había pues con el tema de la interpretación de las langostas y ahora me le va a poner más arandelas al tornillo. Pero claro, paralelamente con esto se sueltan esos 4 ángeles que estaban amarrados, detenidos junto al río Éufrates. Entonces, ¿qué quiere decir el río Éufrates? ¿Qué quiere decir esas corrientes de agua que fluyen a través del río Éufrates? Dice que cuando se liberan estos cuatro ángeles, salen a destruir la tercera parte de los hombres. Tremendo. ¿Qué vamos a hacer con toda esa información? ¿No se le parece mucho 4 ángeles a 4 jinetes del Apocalipsis? Ah, ¿verdad que estamos hablando de Apocalipsis? ¿No se le parece mucho eso?
¿No se le parece que estamos hablando de lo mismo, pero de otras cosas? Calle el palo y mató al hombre. Sí, estamos hablando exactamente de lo mismo, pero en otros términos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la salida de estos cuatro ángeles, se habla, la descripción que hace Juan allí en Apocalipsis es que es un ejército comandado por uno de estos cuatro ángeles, que tiene cerca de 200 millones de guerreros. Lo encuentra allí en Apocalipsis 5:11, una descripción muy detallada de Juan. Imagínense, un ejército que tiene 200 millones y donde exaltan tres colores: rojo, azul y amarillo. Y que esos tres colores van a destruir la tercera parte de la humanidad con humo, con fuego y con azufre. El fuego es rojo, el humo tiende a ser azul y el azufre es amarillo. Entonces empecemos ahora sí a concatenar, a vincular todo esto con las langostas, con los ejércitos, con los cuatro ángeles, con los 200 millones. A ver, mezclado todo esto en una olla, ¿qué cocinamos? El tema es complejo. Antes de esto, es bueno establecer que muchos teólogos, tienen muy marcadas dos corrientes. Una corriente que es preterista, no petrista, por favor no confunda. Preterista, del pretérito, del pasado, de lo ya ocurrido, que dice que todo esto hace referencia a la invasión romana, que por donde pasaba el ejército romano, que eran muchísimos, dejaban solo destrucción y ruina, y que ese amarillo tenía que ver con las armaduras brillantes de los oficiales romanos. Y entonces allí aparece todo el sentido de esos caballos, de esos ejércitos, de ese humo y de ese fuego. Y esa es una interpretación preterista. Y hay otra interpretación que es una interpretación futurista actual. Futurista en cuanto a que todavía no se ha cumplido del todo, y actual por cuanto se está cumpliendo en estos momentos. Esas son las dos grandes corrientes de interpretación que hay sobre la trompeta 5 y 6. Listo. Esta dicotomía que se nos presenta frente a la interpretación amerita, de alguna manera más sencilla, mucho más elocuente, no simplista, un análisis más detallado. Es decir, dónde estamos parados y para dónde vamos con esto. El punto es que dependiendo de esa interpretación, dependiendo de ese análisis, dependiendo de esa corriente futurista o preterista, o de un análisis más profundo que pretendamos hacer simple, pero con mucha más prudencia, entendamos la aplicabilidad de la séptima trompeta. Es decir, por eso nos estamos tomando el atrevimiento, el tiempo de pisar muy suave en unas arenas movedizas que son extremadamente profundas, que tienen tanto de largo como de ancho. Y por eso nos hemos tomado 3 sesiones para poder entender un poco más este tema de las trompetas. Hay muchas semejanzas en estos planteamientos que hay allí sobre las dos versiones, las preteristas y las futuristas. Por ejemplo, en la futurista se habla
de caballos. En la preterista, perdón, en la futurista se habla de las langostas, que es la visión de las trompetas, y en la preterista se habla de los caballos, la invasión de los romanos. Y se habla de colas con aguijones y veneno, y en la otra se habla de colas como serpientes que acaban con el pueblo, acaban con las personas. Eh, en la visión de la quinta y sexta trompeta se habla concretamente de un tiempo específico. Si leen, y hemos pedido muchas veces que lean, por favor, los capítulos antes de ingresar a estas charlas, al seminario, pues para que tengan una mayor claridad, se habla claramente de un mes, un día, una hora y un año. Y en la otra visión no hay una localización específica. Entonces, tienen estos elementos como en común. Dentro de las diferencias más radicales que hay o que se puedan observar es que eh, los lugares, las descripciones no son idénticos, son similares. Parecido no es lo mismo, no son idénticos. Y eso genera ya per se un tremendo bache entre las dos disertaciones, la eh, preterista y la futurista. No son idénticos. Entonces no podemos mezclar una cosa con la otra. ¿Sí? Ah, en una parte se dice que las langostas vienen a atormentar a los seres humanos. Y en la otra parte se dice que los caballos vienen a destruir a los seres humanos, pero en ambos se habla de la tercera parte. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Y entonces, en lo personal, y de acuerdo pues a algunos elementos históricos, conociendo algo de la historia de Jerusalén y algo del pueblo islámico, algo de lo que es el Corán, ya pues quien quiera entrar en detalle en la cultura, la religión islámica, para los islámicos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es exactamente el mismo Alá. ¿Cómo? Sí. Lo que ocurre es que ellos hablan de Al-Ilah, que vulgarmente se conoce como Alá, que es el Dios. Y más allá de ese planteamiento, lo que hablan es que el Dios es el mismo de Abraham, pero simplemente así como eh, Moisés, Jacob, Josué, todos ellos, fue Jesucristo simplemente un profeta más. Pero el último profeta, el que habló directamente con el Dios Alá, fue Mahoma. Y Mahoma transcribió directamente de boca de el Dios, Ir Alá, Al-Ilah, perdón, mi árabe no es muy bueno, entonces tan baraga esta, transcribió directamente lo que Al-Ilah, el Dios, Alá, le dijo a Mahoma. Por eso Mahoma es tan importante, porque fue el último de los profetas, el último que habló de tú a tú con Dios y escribió el Corán. Ve el problema. Y si nos damos cuenta desde el principio, fueron precisamente los islámicos los que tuvieron el gran control sobre toda la región. Adivine de dónde viene el problema de la guerra entre Israel y Palestina.
Entonces, ¿a qué se refiere? Sería la pregunta en todo este proceso, esa tercera parte que va a desaparecer. Ah, bueno, antes de que me caiga el sistema. Les mencionaba que había unas reseñas bibliográficas que pueden ilustrar desde el punto de vista histórico de una manera muy precisa todo este contexto geográfico, bibliográfico, histórico, teológico de lo que ocurre respecto de los islámicos y los cristianos en toda esta zona, en toda esta franja. Entre otros, les podría recomendar la biografía de Jerusalén, escrita por Simón Sebag Montefiore. Les podría recomendar el libro O Jerusalén de Dominique Lapierre y Larry Collins. Hay muchos libros, pero esos dos, además de la Biblia misma, son textos que dan una claridad histórica muy importante que permite establecer el vínculo entre el islamismo y el cristianismo como tal. Y eso les va a permitir una tremenda claridad. Entonces, más allá de todo esto, la pregunta a responder es esa tercera parte que va a desaparecer. ¿Quién es? ¿O quiénes somos? ¿O quiénes fueron? ¿O quiénes serán? Ah, caramba. Bueno, vamos a empezar a analizar. Hay elementos cognitivos, históricos, políticos que establecen que esa tercera parte es toda la nación judía y su capital, Jerusalén. Esa es la tercera parte que va a ser erradicada. Es un planteamiento. Hay otro planteamiento que dice que esa tercera parte hace referencia a, al Imperio Romano Occidental, o sea, todo lo que es la parte de la bota itálica al lado izquierdo, toda esa parte de allá donde está Roma. Chao. Eso es lo que va a desaparecer y lo que desapareció. ¿Listo? Esa es esa tercera parte. Hay otra corriente que habla que esa tercera parte que va a desaparecer es la religión cristiana romana, o sea, católica romana. Esa es la que va a desaparecer. Hay corrientes que dicen eso. Ya estamos entrando mucho más en el embudo, nos estamos cerrando para poder entender el tema. Hay otros que dicen que esa tercera parte va a ser una tercera parte de los elegidos, de los escogidos, del reino de Dios. Recordemos la frase de Jesucristo cuando dice, si el tiempo no se acortara, nadie sería salvo. Daniel dice, se acortará el tiempo en gran medida. Jesucristo dice, y si el tiempo no se acortara, aún los creyentes de corazón se perderían y nadie sería salvo. Entonces, hace referencia a la tercera parte, a que los que se pierden son esa tercera parte del reino de Dios, de los elegidos, de los escogidos, de los hijos, de su iglesia. Y por último, hay una corriente que habla de que esa tercera parte hace referencia a la caída de Constantinopla, la ciudad de Constantino. ¿Sí? ¿Cuál de todas estas será? ¿A qué se referirá todo esto? Básicamente, y una de las conclusiones más acertadas que hay hasta hoy en día, es el planteamiento de que esto hace referencia a la religión islámica. Es el islamismo el que va a acabar, el que representa el fuego, el humo, el azufre, el que representa las langostas, y el que va a acabar con la tercera parte de la humanidad.
Por último, la séptima trompeta. Y en eso hay una tremenda eh, convergencia de las distintas corrientes teológicas. La séptima trompeta hace referencia a la apertura, al inicio del gran juicio. Hasta ahí la interpretación de las 7 trompetas. Hasta ahí Apocalipsis 8 y 9. Ya empezaremos, si el Señor nos lo permite, la semana próxima siguiente con Apocalipsis 10 y 11. Le reitero, estudien la parte de historia, lean sobre la historia de Jerusalén, lean sobre el desarrollo, la expansión del islamismo desde el año 400 de nuestra era hasta hoy. Lean cómo Jerusalén era la mezquita de Al-Aqsa en el año 450 de la era cristiana y vean cómo la defendían y de cómo los cristianos iban a reclamarla, cómo el templo de la roca no siempre fue el templo de la roca de los cristianos. Hay mucho y mucha tela por cortar, pero espero haberles dado algo de claridad o por lo menos haber hurgado con la uña allí en su intelecto para que ustedes vayan a buscar información y si lo estén más al respecto. Si el Señor nos lo permite, nos vemos la semana próxima siguiente o el martes en nuestra reflexión bíblica, iniciando el Salmo 91.